El antiguo Egipto, una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, floreció a lo largo de más de 3000 años, dejando un legado monumental. En tiempos de Tutankamón, alrededor de 1332 a.C., el país estaba en medio de una transformación. Antes de su reinado, Egipto había experimentado un periodo turbulento bajo el gobierno de su predecesor, Oknaten, que intentó cambiar la religión del país, promoviendo el culto a un solo dios, Atón. Este enfoque monoteísta desató una crisis social y política, que dejó a Egipto dividido y confuso. Al subir al trono, Tutankamón, un joven faraón de apenas 9 años, se convirtió en símbolo de la restauración. Su ascenso fue impulsado por nobles leales al antiguo sistema de creencias, quienes deseaban regresar a las prácticas religiosas tradicionales y restaurar la veneración a los dioses. Así, el joven rey heredó un país lleno de expectativas y desafíos. Los monumentos, las pirámides y los templos no solo eran símbolos de poder, sino también reflejos del profundo arraigo cultural y religioso que caracterizaba a este antiguo pueblo. Por tanto, el contexto histórico de Tutankamón no es solo un telón de fondo, sino un escenario vibrante donde se entrelazan las vidas y creencias de millones de egipcios. El ascenso al trono de Tutankamón es una historia fascinante marcada por una mezcla de intriga política y deseo de cambio. A los 9 años, Tutankamón se convirtió en faraón, un título que llevaba un peso monumental. Sin embargo, este joven rey no estaba solo. Contaba con el apoyo de un grupo influyente de nobles y sacerdotes que anhelaban devolver a Egipto a sus raíces tradicionales tras el controvertido reino de su predecesor, Oknaten. En el aire flotaba una sensación de esperanza y, al mismo tiempo, de incertidumbre. Se trataba de un momento crucial en el que el joven faraón representaba la posibilidad de restaurar la veneración a deidades ancestrales, en un país que había sufrido el desdén del culto a Atón. Este entorno inestable le dio a Tutankamón la oportunidad de navegar entre las corrientes de poder, mientras intentaba consolidar su autoridad. A pesar de su corta edad, comenzó a tomar decisiones significativas que marcaban un cambio en la dirección del país. Su ascenso no solo fue un regreso a la estabilidad, sino también el comienzo de una era en la que la tradición y el cambio se enfrentaban, resonando en cada rincón de Egipto. El reinado de Tutankamón, que se extendió aproximadamente desde el 1332 hasta el 1323 a.C., fue una etapa que fusionó juventud y desafío. A tan solo 9 años, se encontró al timón de un Egipto que anhelaba fervientemente la restauración de sus antiguas tradiciones. A pesar de su corta edad, era un líder en un momento crítico. Su reinado se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas personas que deseaban recuperar la estabilidad tras el caos dejado por Oknaten. Durante este breve periodo, Tutankamón tomó decisiones que intentarían sanar las profundas divisiones del país. Bajo su liderazgo, se hizo un esfuerzo consciente para restablecer los antiguos cultos y ritos, revitalizando templos que habían sido descuidados y revirtiendo las reformas religiosas de su predecesor. Sin embargo, el joven faraón también enfrentaba enormes presiones y expectativas. A medida que trataba de hacerse un nombre en la historia, su figura se erigía no solo como un rey, sino como un baluarte de un Egipto que buscaba su identidad y unidad. Su reinado, aunque corto, se convirtió en un inicio significativo para un cambio que resonaría no solo en su tiempo, sino también a lo largo de la historia egipcia. La religión en la época de Tutankamón era un pilar fundamental que permeaba todos los aspectos de la vida egipcia. Con un pueblo sediento de recuperar su conexión con los antiguos dioses, el joven faraón se encontró en una encrucijada espiritual. Durante su reinado, se vio un esfuerzo renovado por restaurar los templos y cultos olvidados, reavivando las veneraciones a deidades como Amón, Osiris e Isis. Los sacerdotes, figuras de gran influencia, jugaron un papel crucial en esta transformación, guiando a la sociedad hacia el renacer de sus tradiciones religiosas. Además, el concepto de la vida después de la muerte estaba profundamente arraigado en la cultura, y los rituales funerarios cobraban vital importancia,
como lo demostrará más tarde la magnificencia de la propia tumba de Tutankamón. El uso de amuletos y objetos sagrados formaba parte de la vida cotidiana, creando un vínculo entre lo terrenal y lo divino. Esta búsqueda de estabilidad espiritual no solo calmaba las ansias de los egipcios, sino que también fortalecía la posición de Tutankamón como un líder divinamente designado. Así, en un momento de caos, la religión sirvió como un faro que guiaba al país hacia la esperanza y la unidad. La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922 por el arqueólogo Howard Carter, es un tesoro invaluable que ha ofrecido una ventana al pasado del antiguo Egipto. Localizada en el Valle de los Reyes, esta sepultura destaca no solo por su riqueza material, sino también por su increíble estado de conservación. La tumba, originalmente concebida para ser un lugar de descanso eterno, alberga una multitud de objetos rituales y decorativos que reflejan las creencias y prácticas funerarias del momento. A través de su descubrimiento, los arqueólogos pudieron desentrañar aspectos cruciales sobre la vida y religión egipcia. Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentran la famosa máscara de oro y un sarcófago monumental que dejaba entrever la gran importancia que los egipcios otorgaban a la muerte y la otra vida. La magnificencia de la tumba no solo resalta el estatus del joven faraón, sino que también ha alimentado el mito y la fascinación en torno a su figura. En un mundo lleno de misterios, la tumba de Tutankamón se erige como un ícono que capturó la imaginación de generaciones y sigue siendo crucial para entender la cultura y creencias del antiguo Egipto. Los tesoros encontrados en la tumba de Tutankamón son un verdadero asombro y un testimonio del esplendor del antiguo Egipto. Al abrir la tumba, Howard Carter se encontró con un deslumbrante conjunto de objetos que relatan no solo la riqueza material del faraón, sino también su camino hacia la vida eterna. Entre estos hallazgos, la famosa máscara funeraria, elaborada en oro y adornada con lapislázuli y turquesas, destaca por su belleza y simbolismo. Este impresionante ítem no servía solo como un adorno, sino que también tenía un propósito ritual, ayudando al faraón en su viaje al más allá. Además de la máscara, se hallaron numerosos sarcófagos, joyas, muebles y un impresionante carro de guerra, elementos que revelan la habilidad de los artesanos egipcios y la sofisticación de su cultura. Cada objeto es un eco de las creencias y modos de vida de su tiempo, ofreciendo detalles sobre la medicina, la religión y la rutina diaria en el antiguo Egipto. La riqueza y variedad de estos tesoros han cautivado al mundo, convirtiendo a la tumba de Tutankamón en un ícono de la egiptología y una puerta abierta a la historia de una civilización fascinante. Durante el reinado de Tutankamón, Egipto vivió un vibrante renacer cultural que reflejó las complejidades de su tiempo. A medida que se restauraban los antiguos cultos y templos, las manifestaciones artísticas florecieron en todos los ámbitos. La arquitectura, por ejemplo, experimentó un resurgimiento, dando vida a impresionantes edificaciones que revivían los estilos clásicos y recordaban la grandeza de épocas pasadas. Las artes visuales también experimentaron un auge, los artistas crearon frescos y relieves que narraban historias de dioses y faraones, impregnando a cada rincón de color y simbolismo. La literatura, en este marco, no se quedó atrás, se buscó recuperar y recopilar obras antiguas, promoviendo una identidad cultural que reafirmaba las creencias y tradiciones del pueblo. Asimismo, el regreso a las antiguas deidades resonó en la vida cotidiana, influyendo en las festividades y rituales de la época. En este contexto, Tutankamón no solo fue un monarca, se erigió como un símbolo de esperanza y unidad, guiando a su pueblo hacia un camino donde la cultura y la espiritualidad se entrelazaban, creando una época de renovación que marcó a fuego su breve, pero significativo, legado. La muerte de Tutankamón, ocurrida a una edad tan temprana, ha sido objeto de especulación durante siglos, y su legado perdura hasta nuestros días. A pesar de que su reinado duró apenas 10 años, la trama que rodea su fallecimiento está envuelta en misterio. Su repentina muerte, que se estima ocurrió alrededor del 1323 a.C., dejó a Egipto con un vacío de poder y una búsqueda por respuestas que se siente aún hoy.
Algunos historiadores sugieren que pudo haber sufrido de enfermedades, traumas o incluso envenenamiento. Sin embargo, lo que realmente ha capturado la atención del mundo es la riqueza de su tumba y el tesoro descubierto en ella. Esto no solo destaca el esplendor de su vida, sino que también asegura su lugar en la historia como uno de los faraones más emblemáticos. Su legado no se limita a la opulencia de sus objetos funerarios, representa un renacer cultural y espiritual para Egipto después de años de caos. Tutankamón se transformó en un símbolo de esperanza y estabilidad, y su nombre ha resonado a lo largo de los siglos. Hoy en día, su historia continúa atrayendo a millones de curiosos, reafirmando su importancia en el imaginario colectivo y su influencia en la egiptología moderna, donde cada hallazgo nuevo sigue revelando las riquezas de su época. El impacto de Tutankamón en la egiptología moderna es incuestionable. Su tumba, descubierta en 1922 por Howard Carter, revolucionó la forma en que entendemos la antigua Egipto. Antes de este hallazgo, Tutankamón era poco más que un nombre en la lista de faraones, pero los tesoros que salieron a la luz transformaron su figura en un emblema de la historia egipcia. Los estudios arqueológicos realizados a partir de su tumba han permitido desentrañar aspectos clave sobre la cultura, religión y vida cotidiana de los antiguos egipcios. Cada objeto encontrado, desde la famosa máscara funeraria hasta los intrincados amuletos, proporciona información valiosa que complementa los registros históricos. De hecho, el fervor por Tutankamón ha generado un interés global en la egiptología, inspirando exposiciones y documentales que siguen cautivando a las audiencias. Su corta vida, marcada por la búsqueda de estabilidad en un momento turbulento, ofrece lecciones sobre la resiliencia cultural. Así, Tutankamón no solo resuena en los libros de historia, su legado impulsa investigaciones contemporáneas, manteniendo viva la curiosidad por una civilización que nunca deja de sorprendernos. A lo largo de los siglos, la figura de Tutankamón ha sido objeto de numerosos mitos y realidades que han alimentado nuestra fascinación por esta enigmática figura. Por un lado, es fácil caer en la trampa del mito, la idea de que fue un joven rey siempre rodeado de lujos y riquezas, ajeno a las tensiones políticas de su tiempo. Sin embargo, la verdad es más compleja. Aunque su tumba resplandece por sus tesoros, Tutankamón estaba a la cabeza de un Egipto en plena búsqueda de estabilidad tras un periodo convulso. Además, se ha especulado sobre su muerte trágica. Muchos creen que fue víctima de un complot o incluso que padecía patologías que afectaron su salud. La imagen del faraón niño, símbolo de un reinado de gloria, se contradice con la realidad de un gobernante enfrentado a desafíos titánicos. En este juego de mitos y verdades, la historia nos muestra a un joven que, más que un simple símbolo de riqueza, encarna la esperanza de un país marcado por la adversidad. Así, la narrativa de Tutankamón nos invita a explorar no solo su legado material, sino también los desafíos humanos detrás de su corta, pero intensa, vida. El legado de Tutankamón, aunque breve, dejó una huella indeleble en la historia de Egipto y en nuestra comprensión de esta fascinante civilización. Su reinado, que duró apenas 10 años, fue un periodo cargado de transformaciones significativas, donde la búsqueda de estabilidad se entrelazó con un resurgimiento cultural. Tutankamón no fue solo un joven faraón envuelto en lujo y riqueza, su papel como líder en tiempos de crisis lo colocó en el corazón de un cambio profundo en la sociedad egipcia. La restauración de antiguos cultos y prácticas religiosas reveló la importancia de la espiritualidad en la vida cotidiana de su pueblo, y su tumba, repleta de tesoros, se ha convertido en un símbolo de la grandeza del antiguo Egipto. Hoy, su figura sigue siendo objeto de fascinación y estudio, no solo por el esplendor de su legado material, sino también por la representación de un Egipto que anhelaba recuperar su identidad y unidad tras años de tumulto. De esta manera, Tutankamón se erige como un puente entre lo antiguo y lo moderno, una conexión que continúa resonando en la egiptología y la cultura popular, recordándonos que, aunque su vida fue corta, su impacto perdura a través de los siglos.